Bendiciones, estimados. Vamos a continuar con un ejercicio del método de disección en MATLAB. Bien, seguimos con la búsqueda de raíces y en este caso vamos a implementar el método de disección en MATLAB. Vamos a tener inicialmente los pasos. Primero vamos a evaluar que f de a por f de b sea menor que 0 como paso 2. Luego vamos a evaluar el valor de xr, que va a ser a más b entre 2. Y en el paso 3 vamos a evaluar las siguientes condiciones. Multiplicamos f de a por f de xr y validamos si es menor que 0. De ser así, a b le asignamos lo que tiene xr, lo cual nos está indicando que la raíz se encuentra en el lado izquierdo. Volvemos al paso 2. Si f de a por f de xr es mayor que 0, a le asignamos lo que tiene xr, quiere decir que la raíz se encuentra en el lado derecho. Volvemos al paso 2. Si se da el caso que f de a por f de xr es igual a 0, quiere decir que xr es la raíz aproximada. Bien, para eso vamos a hacer el siguiente ejercicio y vamos a aplicar el método de disección para obtener una raíz con esta función. Vamos a considerar esta función que tenemos por acá. Aplique el método de disección para obtener una raíz con f de x igual a coseno de e a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Le vamos a sumar x a la 2 en el intervalo de 0.1 a 1.9. Vamos a considerar las iteraciones hasta que el valor absoluto de la función evaluada en xr sea menor o igual que 10 a la menos 7. Luego mostramos la gráfica de la función con su respectiva raíz. ¿De acuerdo? Ok, entonces vámonos para MATLAB. En MATLAB, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para este ejercicio vamos a crear un archivo de tipo New Lightscript. Bien, recuerden que podríamos anotar aquí texto y código. En el campo del texto vamos a poner aquí método de bisección y vamos a combinar aquí texto con código. Aquí pongámosle el título y para poner el código nos vamos aquí a la pestaña de la editor y agregamos código. Aquí, bueno, como de costumbre vamos a poner aquí clear para que borremos todas las variables del workspace. ¿Qué más? Limpiamos la pantalla y vamos a definir x como variable simbólica. Para este caso vamos a definir la función. Dijimos que la función en este caso es coseno de e a la raíz cuadrada de x a la 2 más 1 más x a la 2. Entonces escribámosla: coseno de e a la sqrt raíz cuadrada de, en este caso, x a la 2 más 1, le sumamos 1, por aquí vamos a ponerle x a la 2 más 1, ok, y luego le vamos a restar, bueno, le vamos a sumar x a la 2 a la función x a la 2, y habíamos dicho que en este caso el intervalo está entre 0.1 y 1.9. Entonces vámonos para MATLAB y vamos a escribir el valor de a 0.1 y b 0.9. Para este caso vamos a definir una tolerancia de 10 a la menos 7. ¿Y por qué no? Bueno, aprovechemos y grafiquemos la función. Ejecutemos el script y observemos cómo va quedando la figura. Voy a ponerle aquí on para que nos aparezcan unas líneas así en el plano cartesiano. Bueno, entonces observen que
vamos a buscar una raíz, estaría más o menos por aquí, entre 0.1 y bueno, vamos a ponerle 1.9. Acordémonos que el ejercicio, o recordemos que está entre 0.1 y 1.9. Bueno, bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular, en este caso f de a, vamos a sustituir en la función el valor de a. ¿Por qué no? Pongámosle doble para que nos los muestre en decimal. F de b, vamos a ponerle aquí doble. Y sustituimos en la función el valor de b. Ok. ¿Qué podríamos evaluar ahí? Como paso 1, vamos a... Bueno, aquí ya tenemos, ya les escribí f de a y f de b. Como paso 1, vamos a evaluar que f de a por f de b sea menor que 0. Entonces venimos a MATLAB y vamos a hacer lo siguiente. Preguntamos si, ponemos aquí el fin sí. Si f de a por f de b es menor que 0, de ser así, me puede estar indicando de que hay una raíz en ese intervalo. Ok. Recuerden que hay casos en los que f de a por f de b es mayor que 0 y hay raíz. El ejemplo que les ponía era de la función cuadrática. Cuando la graficábamos, podríamos ver que f de a por f de b era mayor que 0. Bueno, en ese caso omitimos el paso 1. Bueno, entonces, como paso 2, vamos a evaluar XR, que sería más b entre 2. Bien, entonces vámonos para MATLAB. XR va a ser igual a más b entre 2. Y bueno, ¿por qué no? Calculemos f de XR de una vez. Doble. Vamos a ponerle por aquí, sustituimos o evaluamos la función el valor de XR. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, si nos vamos al ejercicio, recordemos que tenemos que evaluar estas condiciones, f de a por f de XR. Y recuerden que en estas condiciones, pues, si es la primera y la segunda, nos llevan al paso 2 y después al paso 3 y después al paso 2. Entonces tiene un comportamiento cíclico. Entonces recordemos que esto lo vamos a iterar hasta que el valor absoluto de la función evaluada en XR sea menor o igual que 10 a la menos 7. Entonces vámonos para MATLAB y vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a agregar un ciclo while. Bien, vamos a hacer mientras que el valor absoluto de la función evaluada en XR sea mayor que la tolerancia. ¿Cuándo entra el ciclo? Cuando notamos que el valor absoluto de la función evaluada en XR es mayor que la tolerancia. Entonces ahora sí, aquí podríamos evaluar unas condiciones. ¿Qué condiciones? Bueno, la primera, recordemos que f de a por f de XR vamos a evaluar si es menor que 0. Entonces, vámonos para MATLAB. Si f de a por f de XR es menor que 0, ¿qué hacemos? Recuerden que en este caso a b le asignamos lo que tiene XR. Entonces aquí vamos a hacer esto, a b le asignamos lo que tiene XR. ¿Sí? Ahí está. ¿De acuerdo? Podríamos tener un si no, sí, f de a por f de XR, supongamos que es mayor que 0.
como lo indica la condición número 2. Si f de A por f de XR es mayor que 0, quiere decir que a A le asignamos lo que tiene XR. Entonces por acá a A le vamos a asignar lo que tiene XR. Y bueno, podríamos aprovechar y recalculamos f de A. No calculamos aquí f de B porque necesitamos f de A por f de XR. Bueno, entonces aquí recuerden que tenemos una tercera condición que es f de A por f de XR igual a 0. Quiere decir que XR es la raíz. Entonces en MATLAB podríamos poner aquí un si no. Si no, quiere decir que la raíz es XR. Y le podríamos poner un mensajito que nos indique la raíz es, y le concatenamos el valor de XR. Ok, entonces volviéndonos a los pasos, si ya sea que la raíz se encuentra en el lado izquierdo o en el lado derecho, vamos al paso 2. El paso 2 es recalcular XR. Al recalcular XR, ¿qué implica? Que tenemos que otra vez volver a calcular el valor de XR y ¿por qué no? F de XR. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, actualizamos el valor de XR, recalculamos f de XR y él se devuelve a evaluar si el valor absoluto de la función evaluada en XR es mayor que la tolerancia, vuelve y entra. Si se sale, es porque ya hemos encontrado la raíz. Entonces, aquí podríamos hacer lo siguiente. Le podríamos poner un mensajito por acá. La raíz es XR. Y bueno, ¿por qué no? Podríamos graficamos la función y para mostrar, digamos, la raíz en la gráfica vamos a añadir aquí un all on para que me permita añadir en la misma figura el punto que voy a graficar que corresponde al valor de la raíz. Anoto aquí el valor de x, y, en este caso x toma el valor de XR y le voy a agregar aquí el valor de y. En este caso estoy graficando el valor de x tal es que la función es igual a 0 y por aquí vamos a poner, digamos, en rojo un asterisco. Entonces ejecutemos y observen que hemos graficado la raíz. ¿De acuerdo? Ese es todo el ejercicio. En caso tal de que no haya, digamos, una raíz en ese intervalo, podríamos hacer lo siguiente. Agregamos aquí un si no. Podríamos poner un mensajito que nos indique no hay raíz en el intervalo. Podríamos ponerle un mensajito que diga, de todas maneras, grafique la función y observe. Y observe si hay raíz. O dejémoslo así que grafique la función. Listo, listo. Entonces, en este ejemplo sí tenemos una raíz y la raíz aproximada sería en este caso 0.88707. Y ahí damos por finalizado el ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, espero que haya sido de mucho provecho para ustedes y bendiciones para todos. No se les olvide, cero estrés. Muchas gracias.